Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar con el presupuesto. Y en esto vamos a entrar de lleno. Habíamos hablado en unas clases anteriores del sistema de administración financiera. Y dentro del sistema de administración financiera, que era desarrollado por la ley 2456, eh, hemos visto que nos presentaba este esquema, ¿no? Este esquema ya lo hemos visto nosotros cuando vimos sistema de administración financiera y vimos que teníamos un sistema que estaba delimitado, un espacio sistémico que estaba delimitado por el círculo rojo, donde estaban los sistemas que trata la ley de administración financiera, donde está el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad gubernamental y el sistema de crédito público. Y que el artículo 137 había hecho mención a dos sistemas más, que era el sistema de contrataciones y el sistema de administración de bienes, que entran en el ámbito del círculo amarillo, donde ese había hablado de estos sistemas estaban dentro de la ley, la vieja ley de contabilidad de la nación, pero se establece que en un plazo de 180 días había que dictar las normas respectivas, cosas que no ocurrió y que cuando veamos el sistema de contratación y el sistema de bienes vamos a hacer un poquito de historia. Pero lo cierto es que esto no ocurrió hasta años después. Y estos constituyen lo que se llaman sistemas anexos. Luego también tenemos en este tema de los sistemas, hay otros sistemas que acompañan, que van a acompañar todo, otros sistemas que van a acompañar a la ley y al sistema de contratación y de bienes del Estado, que van a ser un verdadero soporte, que es el que ya vimos, que es el sistema de planificación, que incluye planificación en general, planificación estratégica, programación, y llegamos, cuando la programación se traduce en números, estamos frente al presupuesto. El presupuesto que se forma por dos corrientes, una de recursos y otra de gastos, y que necesita de los recursos, entonces los recursos normalmente el Estado los obtiene por aplicación de su poder de imperio y por lo tanto entonces necesita ser administrado y hablamos entonces del sistema de administración tributaria, ¿sí? Cuyos órganos rectores es ARCA y a través de la aduana y a través de la AFIP o de la DGI que les habíamos llamado. También tenemos el sistema de inversiones que colaboran con el sistema de administración financiera previsto en la ley, porque es el que va a establecer las prioridades donde se van a hacer inversiones. Y obviamente que todo este engranaje, hemos dicho que el Estado tenía dos componentes básicos, que son el político y el administrativo, y dentro del administrativo está fuertemente presente el sistema de recursos humanos o el de las personas. Una vez que te hemos hecho este repaso muy somero de lo que hemos estado viendo hasta acá, nosotros vamos a avanzar en el día de hoy con el sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto es un sistema bastante largo. Nos va a llevar por lo menos 4 clases a hablar de sistema de presupuesto. Diríamos que es el
el cerebro o el corazón que mueve toda la administración financiera. Nosotros habíamos dicho que el sistema CIMAFAL que había inspirado la reforma financiera en Argentina había planeado que sea el corazón. CIMAFAL dice el corazón es el sistema de contabilidad, pero en la República Argentina decimos no, el corazón se divide en dos, ¿sí? Ventrículo y aurícula, diríamos. Presupuesto y vamos a ver que también tenemos, perdón, presupuesto y contabilidad. De todas maneras, nosotros hoy vamos a hablar sobre el sistema de presupuesto, pero vamos a después avanzar con el sistema de tesorería y así sucesivamente. Yo lo que quiero mencionarle es que es posible que cuando estemos hablando del sistema de presupuesto, yo haga mención a los otros sistemas. Y ustedes dirán, pero si no lo hemos visto todavía. Pero es que esto es verdaderamente un sistema en donde todo se interrelaciona. Y como ya hemos hecho una definición primaria allá lejos de qué era el sistema de presupuesto, de qué trataba el sistema de tesorería, que me imagino que ya lo habían leído totalmente para el control frustrado del día viernes. También tenemos el sistema de contabilidad gubernamental, el sistema de crédito público, todo, entonces permanentemente nos vamos a hacer referencia a ello. Y cuando no les quede claro, les pido que me interrumpan y me pregunten. Entonces hoy lo que vamos a ver es sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto lo vamos a buscar, vamos a estar con la ley 2456 en la mano y lo vamos a ver que el sistema de presupuesto tiene una definición en la propia ley y dice que es el conjunto, nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿no? Estas definiciones. Tenemos una clase, unas lindas diapositivas, no porque las haya hecho yo, sino que son bien gráficas, bien, donde dice que es un conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos. Miren todo lo que es el sistema presupuestario, un conjunto de principios, de órganos, de normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional. Bien, la ley comienza a tratar el sistema presupuestario. ¿En qué artículo? Ya tienen ustedes la ley a mano, ¿no? ¿Qué artículo de la ley 2456 habla del sistema presupuestario? El artículo 11. El artículo 11. ¿El artículo 11 les da esta definición o no? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué dice el artículo 12? ¿Qué dice el artículo 12? Los presupuestos comprenderán todos los recursos y los gastos previstos para el ejercicio. Yo voy a ir leyendo y ustedes traten de ir recordando los principios presupuestarios. Y después yo les voy a ir preguntando. Estoy leyendo el artículo 12 y ustedes tienen que tener la ley en el artículo 12. Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensación entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo
en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Bien, ¿qué es lo que, qué principio han detectado en esta definición? Universal. ¿Por qué? ¿Dónde dice algo de eso? Dice todos los recursos y gastos. Perfecto. Habla de la universalidad. Bien. ¿Qué más? Cuando en el artículo 11 dice todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público, ¿qué principio estábamos hablando? ¿De qué principio estamos hablando? También comienza con U. Chicos, chicos, chicos. El de unidad. Y cuando yo después digo que van a ser expuestos los recursos y los gastos sin compensaciones, ¿con qué principio me estoy refiriendo? Valor bruto. Bien, perfecto. Entonces ustedes van a ver que de esta lectura nosotros no hemos estado inventando principios, sino que la propia ley los trae, ¿sí? Y después hay cosas que todavía no hemos visto, pero que ustedes tienen que tener anotado, que vamos a aprender, que es respecto, que dice, mostrarán al final del artículo 12, mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital. Y hay que mostrar los productos y servicios que va a brindar el Estado. Esto quiere decir, pone claramente en manifiesto que todas las de lo que hemos venido hablando desde el primer día, que el Estado va a dar a través de la hacienda pública respuesta a las necesidades públicas que los particulares no puedan resolver por sí mismos, entonces determina que tiene todo un reconocimiento legal, que no es pura doctrina, sino que tiene todo un soporte legal. Todo lo que dijimos hasta este momento, ahora lo vamos a empezar a encontrar en el texto legal. Bien, entonces, decimos que es un conjunto, el sistema presupuestario es un conjunto de principios, de órganos, de normas y de procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional, porque estamos viendo el presupuesto a nivel nacional. En las próximas clases vamos a ver, ya hemos visto bastante del presupuesto a nivel provincial, bastante, hemos visto que hemos estudiado hasta el texto del presupuesto y también vamos a verlo a nivel municipal. Siga. Si yo digo que el presupuesto entonces es el producto de una serie de procedimientos, entonces puedo hablar del proceso presupuestario. Y el proceso presupuestario está descrito en la propia ley. A ver, miremos la ley 24.156 y van a ver, en primer lugar, que tengo la formulación. ¿En qué artículo trata la formulación? ¿En qué artículo trata la formulación? Chicos, la ley.
24. En el artículo 24 comienza a hablar de la formulación. Luego viene la etapa de la aprobación, que la aprobación se lleva a cabo dentro del Congreso porque es una ley. Y luego, a partir del artículo 29, comienza a hablar de la ejecución del presupuesto. Van a ver que el tema de la ejecución del presupuesto es un poquito larga, ¿sí? Y luego viene en el artículo 44 la evaluación de la ejecución presupuestaria. Todo esto, esta evaluación, se lleva a cabo dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto. Y usa la palabra evaluación y no usa la palabra control, porque la palabra control se la dejamos reservado a los órganos de control. Entonces, si el presupuesto el sistema de presupuesto es un conjunto de procedimientos, por definición, un conjunto de procedimientos es un proceso. Entonces vamos a estudiarlo, el proceso, como es muy largo la cuestión del presupuesto, la vamos a ir trabajando por etapas. Y además, porque hay muchos actores, no solamente va a actuar el Poder Ejecutivo, sino que hay otro gran actor que es el Congreso de la Nación, ya que el presupuesto es una ley especial del Congreso. Vamos a tratar de avanzar lentamente para poder abordar cada una de estas estaciones. ¿Sí? Vamos a plantear un viaje, como si se tratara de un viaje en tren, que va a ir desde la estación de formulación hasta la estación de evaluación. Pero vamos a parar en cada estación porque necesitamos saber qué pasa en cada una de ellas. La primera de las etapas, la primera estación es la etapa de la formulación. ¿Sí? Vamos a poner entonces el ojo en la estación de la formulación. Y para eso vamos a tener que saber que el proceso presupuestario siempre se refiere al ejercicio financiero, a un ejercicio financiero, que también hemos visto ya que podrían existir presupuestos plurianuales, pero en ese caso no tenían que exceder el periodo de mandato del que está aprobando el presupuesto. Bien. Si nosotros decimos que el proceso presupuestario lo vamos a referir al ejercicio financiero, tenemos que saber qué es el ejercicio financiero. Y nosotros sabemos que ¿qué artículo de la ley nos dice ya hemos visto esto, cuál es el artículo de la ley que nos dice cuál es la duración del ejercicio financiero? ¿Qué artículo? Artículo 10. Perfecto. El artículo 10 dice que el ejercicio financiero del sector público nacional comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Entonces, acá estamos. Hemos hecho una línea de tiempo azul que hemos marcado el comienzo y el fin del ejercicio financiero y hemos visto que comienza el 1 de enero del año X, o sea, del año que vamos a presupuestar, y termina el 31 de diciembre de ese año X. Pero el proceso presupuestario comienza el año anterior, cuando lo voy a formular. Es decir, comienza en el año X-1. ¿Y cuándo? ¿En qué mes?
en el mes de marzo de X menos 1, o sea que nosotros ya hemos iniciado en el mes de marzo la preparación del presupuesto 2027. Pero profesora, estamos en abril del 26, sí, pero ya se comienza a preparar el presupuesto. En marzo de 2026 se prepara ya para 2027. O sea que el proceso presupuestario comienza en marzo de X menos 1 y va a terminar, no termina con el ejercicio financiero, sino que va a terminar en el ejercicio X más 1 en 30 de junio del periodo X más 1. Entonces, el proceso presupuestario, ¿cuántos meses incluye? Hola. Del año X, ¿cuánto incluye? Chicos, Del año X, los 12 meses, los 12 meses. Del X menos 1, ¿cuántos meses tengo adentro? 10, 10. Ya voy en 22 meses. ¿Y del X más 1? 6, Bien. ¿6? Bien. Entonces, ¿cuánto tengo? Del proceso presupuestario, ¿cuántos meses por lo menos dura? 10 más 12 más 6. Chicos, 28. bueno, me quedo tranquila. Bien, entonces el proceso presupuestario del año X comienza en marzo de X menos 1 y finaliza el 30 de junio de X más 1. Más o menos, fíjense en que yo le he puesto ahí un signo de más o menos, digamos, ¿no? Aproximadamente. Bien, ¿cómo comienza la formulación? La formulación es una cuestión de tiempo, chicos. Por eso he puesto acá un reloj, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que en la etapa de formulación pasan muchas cosas, muchísimas cosas pasan. Entonces, vamos a ver que en este cuadro, conforme a la normativa vigente dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano rector del sistema de presupuesto, vamos a ver que se desarrollan distintas actividades. Después vamos a ver una segunda columna que cada actividad tiene un órgano responsable. ¿Sí? Que en la mayoría de los casos, no en todas, en la mayoría de los casos, toda la primera etapa vamos a ver que tiene un rol trascendental. ¿Quién? La Oficina Nacional de Presupuestos, la ONP, la Jefatura de Gabinete de Ministros, y después le vamos a dar una intervención a las jurisdicciones y entidades. Y vamos a marcar el cronograma, los plazos, el tiempo en el que se concreta cada una de estas actividades. Porque estas actividades, vamos a decir que el presupuesto, la etapa de la formulación del presupuesto comienza en marzo de X menos 1, pero termina en una fecha cierta, el 15 de septiembre, y de eso no nos olvidamos los salteños que somos devotos del milagro,
el 15 de septiembre es la fecha en que el presidente presenta a la legislatura el proyecto de presupuesto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos bien? Bien, profe. Bueno, entonces veamos. La etapa de formulación tiene actividades. Vamos a irla mirando y razonando a cada una de ellas. Lo primero que se hace en el mes de marzo de X-1 es preparar un cronograma. Un cronograma de las fechas en las que se tienen que hacer todas las actividades para formular el presupuesto, sea este un presupuesto anual o un presupuesto plurianual. ¿Quién prepara el presupuesto? La Oficina Nacional de Presupuestos. ¿Cuándo prepara este cronograma? En marzo de X-1. Vamos hasta ahí, preparamos el presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuestos, que es el órgano rector del sistema de presupuesto. Luego tenemos, ya en abril, una vez que tenemos aprobado en marzo el cronograma, en abril de X-1, ya vamos a empezar a solicitar información presupuestaria. ¿A quién? Al GAEP. ¿Qué es el GAEP? Es el Grupo de Apoyo al Presupuesto. Bien. ¿Dónde está eso? En todas las jurisdicciones y entidades, en todos los ministerios. Para eso, acuérdense que teníamos que saber bien cuáles eran las jurisdicciones y entidades, por eso teníamos que saber el artículo 9. Entonces, le solicitamos información a todas las jurisdicciones y entidades sobre qué tienen pensado para el próximo año. O sea que las organizaciones, los ministerios, no solamente están hoy pensando en lo que tienen que ejecutar hoy, sino que hay gente que ya está pensando en el próximo año. ¿Quién pide esa información? La Oficina Nacional de Presupuesto, porque es el órgano rector. Y le da plazo normalmente para que ya lo presenten en mayo, junio, ya tienen que presentar la información, mejor dicho, la presentan en mayo y ya tienen que procesar la información. Tenemos que abrir más cursos, cerrar cursos, tenemos que hacer más rutas, hacer mantenimiento de las rutas, tenemos que mejorar los hospitales. Bueno, todo eso se hace durante mayo y junio con toda la información que nos han mandado quienes saben, o sea, la gente de educación, la gente de salud, la gente de gobierno, la gente de justicia, todos los que saben, cada uno tiene su especialidad, nos va a mandar información a la Oficina Nacional de Presupuestos. Bueno, luego, una vez que ya procesa toda esta información, que son todos los deseos grandes, ¿no es cierto? Comienza a ver, acuérdense que también va a recibir información de renta y también va a obtener para saber cuánto proyecta recaudar el año que viene. Y también va a tener información de Nación va a tener información de la DGI, va a tener digamos, de ARCA en general, va a tener en cuenta cualquier otro recurso que vaya a poder recaudar, o sea, ya tiene una proyección de recursos. Y ahora ya tiene todo lo que quieren hacer todas las entidades o jurisdicciones. Bueno, hay un momento que hay que poner un techo.
Ahí se determinan los techos. Bueno, está bien que todos queramos hacer maravillas, pero acá hay una realidad y estamos sujetos a lo que se proyecta recaudar. Entonces se establecen los techos presupuestarios para cada entidad o jurisdicción. Y esto se hace a través de una comunicación. Se les comunica a cada entidad o jurisdicción que es fantástico lo que ellos quieren hacer, pero que van a tener que someterse a los techos presupuestarios. ¿Sí? A fines de junio ya le avisamos a la gente entonces, a cada entidad y jurisdicción, cuáles son los techos presupuestarios. Estoy en junio del 2026 y estoy preparando 27, ¿no? Y el órgano, la Oficina Nacional de Presupuesto, órgano rector, se junta, trabaja en conjunto con el jefe de gabinete de ministros. Y ese jefe de gabinete de ministros, que es el que administra el presupuesto, nosotros ya hemos visto eso, que no es el presidente, sino que es el jefe de gabinete el que administra el presupuesto, comienzan a definir cuál va a ser la orientación de la política fiscal, de las normas técnicas, de cómo cada entidad y jurisdicción va a presentar el proyecto de presupuesto de su entidad o jurisdicción, ¿sí? Suben desde los SAF, suben los proyectos elaborados, primer proyecto, ¿no? Y cuando ya estamos con algún primer borrador, ya al 30 de junio del 26, ya le tenemos que ir avanzando, haciendo un informe de avance al Congreso de la Nación. ¿Sí? Bien. Si cada uno de esos proyectos que tiene en cuenta los techos presupuestarios, que tiene en cuenta toda la normativa que le ha dado el órgano rector, que tiene en cuenta los planes estratégicos, los presupuestos preliminares, las políticas jurisdiccionales que se terminaron acomodando a los techos presupuestarios, entonces ya comienzan a preparar lo que ya sería el proyecto de cada final de cada jurisdicción o entidad. Y ya estamos en julio y agosto. A fines de agosto, mediados de agosto, normalmente hasta el 20 de agosto, hay que remitir, todas las entidades y jurisdicciones tienen que remitirle a la Oficina Nacional de Presupuesto todos los anteproyectos, luego van a la Secretaría de Hacienda, que ahí está la Oficina Nacional de Presupuesto. Si es necesario, si hay alguno que se escapó del techo para ver si se va a dar o no lugar a ese sobretecho, se compatibilizan todos los anteproyectos y ya no es cierto, se trabaja junto con el jefe de gabinete y ya se toman casi las decisiones políticas finales para presentar, ya estamos en agosto, para presentar el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Chicos. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, se prepara el cronograma, se solicita información,
se procesa información, se elaboran los techos, se establecen normas técnicas de cómo preparar el presupuesto. Eso baja a los SAF, a los servicios de administración financiera. Desde la autoridad, órgano rector, baja hacia los SAF. Acuérdense que los SAF eran el vínculo, el conector del órgano rector con el jefe de la entidad o jurisdicción, por ejemplo, con el ministro. El SAF le manda un primer bosquejo que sirve para poder informar al Congreso el 30 de junio del año X-1. Luego ya se prepara, ya se dan las últimas instrucciones, se resuelven sobre techos, se hacen los ajustes, se define ya la política y ve si la política terminó concretándose en los números, si el plan estratégico terminó plasmándose en el presupuesto. Y por supuesto, todo el tiempo se está verificando si se cumple el cronograma, porque ustedes ven que desde marzo a fines de agosto es bien ajustado y en el medio tenemos las vacaciones de julio. Entonces, está bien ajustado esto. Luego, una vez que ya está listo el proyecto de presupuesto, se hacen los últimos ajustes y vamos a ver que ya se elabora a fines de agosto y principios de septiembre, ya se elaboran los proyectos para cada entidad o jurisdicción. Se prepara el mensaje de presentación, porque hay que hacer un mensaje. Ustedes han visto que esta semana, el año pasado, después de que volvimos de la procesión, ya a las 9 de la noche habló Milei, que era justo el 15, y contó qué es lo que iba a hacer, qué es lo que tenía en mente. Ya se preparan los anexos. Ustedes se acuerdan cuando hemos visto, por ejemplo, el caso de la ley provincial. Bueno, proyectémoslos a nivel nacional. Es mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más grande, digamos, en contenido, pero ese es, digamos, lo que hay que preparar. Y bueno, y toda la información complementaria, porque es seguro que nos van a llamar para preguntar algún número, alguna cuestión que no se sepa. Luego, entonces tenemos fines de agosto, principio de septiembre, ya tenemos toda esta tarea lista. Y el 15 de septiembre, se remite al Congreso Nacional, ¿sí? Si es un congreso plurianual, se va a remitirlo después, es con carácter informativo, no para que lo aprueben, pero para que tengan una idea hacia dónde se proyecta la acción, lo que está proponiendo el Ejecutivo. El jefe de gabinete hace un comunicado de prensa, ¿no es cierto? Hace un comunicado de prensa contando que se está presentando el proyecto de presupuesto y normalmente la Oficina Nacional de Presupuesto publica en su página cuál es el proyecto de presupuesto que se está presentando al Congreso. Esto ocurre el 15 de septiembre. Y acá terminamos la etapa de la formulación del presupuesto. Acá se termina la etapa de la formulación de presupuesto. Acá termina la intervención del Poder Ejecutivo y va a salir de la órbita del Poder Ejecutivo y va a avanzar hacia el Congreso, que de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, artículo 75, inciso 8, es el encargado de sancionar la ley de presupuesto. Entonces avanzamos y nos vamos a ir hacia la segunda estación, que es la de aprobación, y en esta de la aprobación
vamos a bajar en el Congreso. En el Congreso, o sea, estamos en el otro poder, donde están los representantes del pueblo y donde están los representantes de los intereses de las provincias. Cuando estamos en la segunda estación, que es la aprobación, prácticamente nosotros nos tenemos que manejar con la normativa que rige dentro del Congreso, con la Constitución, y la Constitución dice que el presupuesto debe presentar, es la única ley que establece la Constitución, porque porque sala tiene que ingresar. O sea, si entra a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Las leyes en general pueden entrar por cualquiera de los dos, pero en el caso del presupuesto, exclusivamente, tiene que entrar por los diputados. Bien, veamos qué pasa acá. Veamos los plazos. La principal actividad se recepciona en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Dentro de la Cámara de Diputados hay una comisión de presupuesto, de Hacienda y Presupuesto, y ahí analizan el presupuesto. ¿Qué puede ocurrir dentro de esa comisión? Que todos entiendan todo, que todos están de acuerdo y todos aprueben. Entonces, sacan un dictamen y todos por unanimidad aprueban. Pero como normalmente esa comisión está formada por diputados de distintos estamentos políticos, grupos políticos, entonces es probable que haya minorías que no están de acuerdo, que no entienden, que quieren que le expliquen bien en qué van a gastar. Entonces, en este periodo se puede llamar a los ministros, no es una interpelación, sino es un pedido de informe. El pedido de informe puede ser verbal o por escrito, según lo resuelva la comisión. Y normalmente los ministros van para poder explicar y sacar todas las dudas para que se apruebe el presupuesto. También puede ocurrir que si la cosa está muy, muy delicada, se llame al jefe de gabinete. No es lo habitual, sino que siempre se resuelve con el nivel técnico. El nivel político y el nivel técnico. Bien, ahí sí se pueden introducir modificaciones al proyecto, en el dictamen. Eso es importante. Esto debe ocurrir más o menos, estamos hablando de una situación ideal en octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque no pueden irse las cámaras de receso sin aprobar el presupuesto. Entonces tienen que trabajar en octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre, no se olviden que después ya terminan las sesiones ordinarias y si el gobierno quiere tratar algo, puede llamar a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto. En noviembre y diciembre se hace el tratamiento en el recinto. Se expone el presupuesto, el informe de la Comisión de Presupuesto, de Hacienda y Presupuesto, y se hace el tratamiento. Se define ahí se acuerda cómo se va a analizar el presupuesto en general y después se va trabajando uno por uno de los artículos y se van aprobando o modificando. En general ya llegan con todas las modificaciones, pero algunas veces sí surgen discusiones y pueden generarse nuevos ajustes. Pues se pueden introducir cambios al dictamen de comisión. Bien. Si se llega a lograr aprobar, se tiene la mayoría, no es mayoría grabada, es mayoría simple. Si se aprueba el presupuesto, si se aprueba esta etapa, entonces el presupuesto pasa aprobado a la Cámara de Senadores.
¿Qué pasa en la Cámara de Senadores? Recibe desde la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, recibe el proyecto. La Cámara de Senadores también tiene su Cámara de Hacienda y Presupuesto. Algunas veces, y para ahorrar tiempo, la Cámara de Senado, las dos comisiones de Hacienda y Presupuesto, se juntan y cuando se llama a pedido de informe de los ministros, de los técnicos. Entonces se gana tiempo, ¿sí? Esta comisión del Senado, entonces, también tiene sus elementos para poder emitir su propio dictamen de comisión. Y ese dictamen de comisión también le puede hacer modificaciones a la ley del proyecto de presupuesto. No es ley todavía, es proyecto de presupuesto. Bueno, ya normalmente hay una semana, 2 semanas entre que sale de diputado y entra a senadores, y se lo trata en senadores, entonces se trata en el recinto otra vez. Se trata en general, o puede tratarse en particular, o por bloque, o por tema, como se resuelva. En eso hay libertad en el recinto. Si el Senado le introduce modificaciones al proyecto que vino de diputado, tiene que volver al diputado. Tiene que volver. Ahora, si acepta la propuesta que le hace diputado, porque como ya he dicho, ya han trabajado en forma conjunta, puede ocurrir que ya hayan acordado. Entonces, si no tiene ninguna observación de senadores, aprueba y ahí se dice que ha sancionado el presupuesto nacional. Pero todavía no está vigente, porque tiene que pasar al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo ejerza facultades que tiene. Si el presupuesto ha salido tal cual como él lo mandó, seguramente lo que sigue es la emisión de un decreto presidencial por el cual se promulga, ese es el verbo, promulgar, se promulga la ley de presupuesto. Se publica en el boletín oficial y en los plazos que dice el Código Civil entra en vigencia, que en realidad va a entrar en vigencia el 1 de enero del año siguiente. ¿Qué pasa si diputados y senadores se han puesto de acuerdo y han puesto cambios, modificaciones al proyecto? Puede ocurrir que se hayan hecho los cambios y a través del bloque oficialista se logre una conformidad, digamos, que el Ejecutivo termina aceptando los cambios, siempre que no sean fuertes, profundos. Ahora, cuando viene con muchos cambios, normalmente el Ejecutivo puede vetarlo. ¿Qué es vetarlo? Rechazarlo. Y cuando lo rechaza, puede ser que lo rechace, no me gusta nada lo que me han mandado a sancionado, que eso normalmente ocurre cuando los poderes ejecutivos tienen esas etapas de convivir con poder legislativo con mayorías opositoras. Bueno, entonces en ese caso, o hay internas dentro del oficialismo, en ese caso se rechaza, se veta.
¿Y nos hemos quedado sin presupuesto? No, nunca decimos nos hemos quedado sin presupuesto porque es decir, nos hemos quedado sin plan de gobierno. Entonces, ¿qué hace ahí? Váyase a su casa. No, señor. Entonces, ahí se habilita la cláusula de qué. ¿De qué? Nosotros ya lo hemos visto. La del artículo 27. ¿Qué hemos visto ahí? O 29, ya me he olvidado. Chico, querido del alma mía. $27, dije bien. La prórroga. Artículo 27 de la Ley Nacional. La prórroga. Y entonces tenemos que volver a la clase que hemos visto, prórroga y los ajustes que hay que hacerle al presupuesto. El proyecto sancionado como ley se comunica al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo promulga por ley dentro de los 10 días, si no queda una promulgación de hecho. Y en la promulgación puede ejercer el derecho de observación o de veto. Lo que se resuelva hay que difundir por internet, o sea, debe darse a la publicidad. Y esto debería estar en diciembre de X-1, porque el presupuesto tiene que estar vigente el 1 de enero del año X. Según el artículo 19, de la ley 24.156, dice que la ley de presupuesto tiene 3 títulos. Disposiciones generales, presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central, presupuesto de recursos y gastos de organismos descentralizados. El artículo 20 dice que las disposiciones generales, o sea, el título 1, constituyen normas complementarias a la ley de presupuesto. Contendrán normas que se relacionan directa o exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto que forma parte. No podrá contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar y derogar leyes vigentes, no podrán crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Y el título primero incluirá asimismo los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados. En esto que acabo de leer, hay 2 principios que han sido vulnerados. ¿Cuáles son? Chicos. ¿Cuáles son los 2 principios que han sido vulnerados? ¿Nada? El de la universalidad, porque solo incluye los recursos y gastos de la Administración Central y los recursos y gastos de los organismos descentralizados, pero no de todo el sector público. Y el sector público estaba definido en el artículo 8. Acuérdense. Luego, ¿cuál es el otro principio que se lleva puesto? El otro principio es el de la especificidad. Mejor dicho, no es que se lleva puesto, sino que lo confirma el principio.
porque dice que no tiene que contener ninguna norma que reforme o derogue leyes, ni que cree, ni que modifique, ni que suprima tributos u otros ingresos. Entonces, confirma el principio de la especificidad. El artículo 21 dice que se consideran recursos del ejercicio. Cuando yo estoy proyectando los recursos, y ustedes ya han visto formulación de presupuesto, son todos aquellos que se prevé recaudar durante el periodo en cualquier organismo, oficina o agencia autorizada a percibirlo. Incluye financiamiento que viene de donaciones, de operaciones de crédito público, ¿sí? Y otra cosa importante, dice, no se incluirán en el presupuesto de recursos los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales. Ustedes saben que se recauda, hay una serie de impuestos, por ejemplo, impuestos a las ganancias, que se recaudan en todo el país. Lo recauda Nación. Y luego los distribuye como coparticipación a todas las provincias. Hay un pedacito de esa coparticipación que le corresponde a la Nación. Entonces, si la Nación lo vuelve a incluir como recurso, lo estaría duplicando. Entonces, si estoy preparando el presupuesto nacional, ¿sí? Los montos de los recursos que recibe Nación, que le corresponde Nación por coparticipación, no se incluyen en el presupuesto de Nación. En cambio, y viene bien a este momento, que si yo estoy preparando el presupuesto de la provincia, lo que me envía de Nación sí se registra, se presupuesta como recurso. Lo que me manda Nación como coparticipación sí es un recurso para la provincia. Ahora pensemos por un momento en la provincia, porque hay que ponerse de los dos lados para saber cómo se registra. Supongamos que la provincia de Salta está preparando su presupuesto y ha recaudado el impuesto a las ganancias y se lo remite y se lo envía, se lo transfiere a Nación. ¿Es un gasto para la provincia? ¿Sí o no? Chicos, ¿es un gasto para la provincia o no? No. Y anoten esto. No es un gasto para la provincia. ¿Por qué? Porque es un fondo que le corresponde a la Nación. Entonces, un fondo de tercero, artículo 9. Es un fondo de tercero. Luego dice el artículo 21, que es muy importante, que se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo,
se traduzcan o no en salidas de dinero en efectivo del Tesoro. Hemos adoptado en Nación que se va a considerar el gasto ejecutado al momento del devengado. Pero no conforme con eso, la norma legal define qué es devengado. Profe, debe ser lo mismo que cuando hacíamos contabilidad general. Ustedes nunca se queden con la duda. Bien. El artículo 25 dice, estoy parada en la formulación. Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto prepara el proyecto de ley del presupuesto general, que incluye presupuesto de recursos de la Administración Central y de los organismos descentralizados con la clasificación por rubro. No se olviden de los clasificadores. El presupuesto de gasto por cada una de las jurisdicciones y cada organismo descentralizado, lo que se van a indicar, lo que van a identificar la producción y los créditos presupuestarios. Los créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que hemos acordado con el sistema de inversión. Y los resultados de las cuentas de corriente y de capital, que todavía no hemos visto, que ya la vamos a ver. Todo lo que yo les he explicado de lo que pasa en el momento de la formulación tiene todo su respaldo en la normativa legal. Vamos a ejecución. Bien, una vez que hemos cumplido con la estación o con la etapa de formulación y con la etapa del proceso presupuestario de aprobación en el Congreso, viene la etapa de la ejecución. ¿Sí? Vamos a ir a la ejecución. Bueno, lo primero que va a hacer cuando se haya promulgado el presupuesto, cuando se haya promulgado el presupuesto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, al principio del año, tenemos que el jefe de gabinete efectúa la distribución de gastos y los recursos por rubro. Lo de gasto lo hace con el clasificador por programático y la de recursos lo hace por rubro. ¿Sí? Y con esa decisión administrativa que se llama decreto de distribución de partida o decisión administrativa de distribución de partida, lo hace operativo al presupuesto. En esta tarea de distribuir para comenzar a trabajar, actúan en forma conjunta la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto. Esto normalmente se hace en los primeros 15 días. 15, 17, 18 días del mes de enero se hace esta distribución y se emite la decisión administrativa, porque esta la firma el jefe de gabinete. El jefe de gabinete se expresa a través de un acto administrativo que se llama decisión administrativa. Luego, al principio se divide el ejercicio financiero en trimestres. Quiere decir que vamos a tener 4 trimestres, porque tenemos 12 meses. Entonces, comenzamos a hacer la
programación de cómo vamos a gastar. ¿Cómo vamos a gastar? Programamos lo más ordenadamente posible y dice lo más ordenadamente posible es hacerlo por trimestre. Distribuimos en el tiempo en cuatro trimestres y luego cada trimestre, o sea, ¿con qué herramienta se decide distribuir en 4 trimestres? Teniendo en cuenta que tenemos que coordinar, que compatibilizar con los recursos que se vayan recaudando. Ustedes han visto que los recursos se pagan a los vencimientos. Normalmente de enero y febrero es de baja recaudación, ya comienza a fines de marzo, abril, mayo, donde es el fuerte de la recaudación. Y después ya comienzan a pagarse los anticipos. Entonces tenemos la distribución en el tiempo de los gastos, pero teniendo en cuenta que también tenemos que tener otra herramienta de cuándo les parece, cuándo se proyecta que se van a ir incorporando los fondos, porque si no hay fondos, no podemos gastar. Es probable que en ese interín ya nos comencemos a dar cuenta de algunos ajustes al presupuesto. Miren lo que nos ha pasado ahora, ¿no es cierto? Que no estaba pensada esta escalada mundial, se pensaba que el tema de la guerra iba a ser corta, que iban a ser una semana y el impacto mundial no iba a ser tanto, que Hormuz de repente no iba a ser realmente la bisagra del mundo. Entonces, seguramente cuando el gobierno ha salido a acordar, el gobierno ha salido a acordar que no se aumente el precio de la nafta por 45 días, es probable que se haya hecho algún ajuste de subsidios. Es probable. Preparamos entonces la programación de los gastos se trabaja junto con la tesorería. Y la tesorería trabaja con el sistema de administración tributaria. La administración tributaria les dice más o menos cuánto es que se va a recaudar y con eso proyecta cuántos fondos va a tener la tesorería y se ponen a conversar, ¿no es cierto? Trabajan mancomunadamente con presupuesto. ¿Sí? Bien. Y comienza la etapa de ejecutar los gastos y ejecutar los recursos. ¿Cuándo ocurre eso? Durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre del año X. ¿Sí? El gasto. El gasto implica gastar, implica tener mucho cuidado en qué se gasta, en lo que nos autorizó el presupuesto y cuánto se gasta lo que nos autorizó el presupuesto. Y para controlar esto, se tiene que respetar momentos del gasto en el que se va, estos momentos del gasto, en lo que se va perfeccionando el gasto y se le va dando ese cuidado a la aplicación de los fondos públicos. ¿Quién hace esta tarea de ejecutar el gasto? Los SAF. Algunos, acá van a intervenir algunos órganos rectores y también van a intervenir la Contaduría General de la Nación para el tema del registro. Entonces, ¿quién ejecuta, cuál es el órgano ejecutor del sistema de presupuesto? El SAF. Pero el SAF va a ser supervisado por la Oficina de Presupuesto
y por la Contaduría General de la Nación. Porque el SAF va a ejecutar el presupuesto y también va a registrar el presupuesto. El recurso, veamos. En Nación, el gasto tiene los siguientes momentos: comprometido, devengado y pagado. Se considera que en todos esos momentos, el momento crucial que se considera ejecutado el gasto, y ya se los acabé de leer, es el momento del devengado. ¿Sí? No ocurre lo mismo en provincia. O sea, en Nación el momento del ejecutado del gasto es el devengado. Pero en provincia no, y ya vamos a verlo en las otras clases. ¿Cuándo se recauda? O sea, ¿cuándo se considera ejecutado el recurso? El recurso se considera ejecutado al momento del percibido. ¿Percibido cuándo? ¿Los de este ejercicio? ¿Los que se vencieron en este ejercicio? No, lo que se perciba puede ser de años anteriores o pueden ser impuestos adelantados. Bueno, no creo que haya mucho, pero bueno. Pero todo lo que se perciba este año, todo lo que se perciba este año, todo es recurso de este año, sin importar cuándo se devengó, a qué año corresponde, este me debía de hace 10 años, no, todo eso es lo que se recaudó, es el recurso de este año. Luego se hace un seguimiento trimestral porque el Estado tiene que producir bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas. No es solamente el Estado tiene que gastar lo que le dijo el presupuesto. No, ese gasto tiene que traducirse en alumnos atendidos, en embarazadas vacunadas, en calles enripiadas, en poda de árboles, etc. Tiene que tener una traducción en cosas que la gente pueda ver, bienes y servicios. Bien. Se termina de ejecutar el presupuesto el 31 de diciembre del año X. Ese día se termina de ejecutar. Y ese día se cierran las cuentas presupuestarias. Ese día se cierran las cuentas presupuestarias. Y luego, ¿sí? Se va a preparar la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas va a estar, hay que mostrarla de todo el año, cómo se ejecutó el presupuesto, si es lo que me aprobó el Congreso. Tengo que mostrar qué hice con ese presupuesto y tengo que mostrar qué bienes y servicios he producido. Tengo que mostrar qué deuda tengo que mostrar qué bienes tengo y tengo que mostrar el estado financiero de los organismos de la administración central y de los organismos descentralizados. Una vez que tengo esto, ya estoy en condiciones de preparar el instrumento con el que se rinde cuenta, ¿sí? Y van a comenzar a preparar esa rendición de cuentas con una fecha que es hasta el 30 de junio de X+1, tienen para presentar la rendición de cuentas que recibe el nombre de cuenta de inversión. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿qué significaba la sigla SH? Secreta, ¿a dónde?
SH. ¿A dónde está? Ayúdeme. Me está preguntando, es Secretaría de Hacienda, SH, porque la Oficina Nacional de Presupuestos depende de la Secretaría de Hacienda, que era su órgano coordinador. ¿Está? Y después Sí, cuando profe. después cuando se hace el seguimiento, interviene acá abajo la Oficina Nacional de Presupuestos, la Contaduría General de la Nación, la UAI, que ya hemos visto que era, y la Sindicatura de la Nación, que era su órgano rector de control interno. ¿Otra pregunta? Entonces tenemos en primer lugar las actividades principales, tenemos la etapa de preparación, la etapa de ejecución, programación, la ejecución propiamente dicha y el cierre de cuenta y la preparación de la rendición de cuentas. Vamos a ver cada caso en particular. Es decir, que la ejecución tiene 4 etapas, subetapas, digamos. Distribución, programación, ejecución de los recursos y gastos y determinación de los resultados. La distribución, vamos repasando, la distribución de los créditos es una desagregación de los créditos hasta el último nivel previsto en los clasificadores. Sirve para gerenciar. Se conoce al detalle cuánto se ha asignado, en qué partida a cada una de las unidades de organización, de cada entidad y jurisdicción. El segundo punto era la programación. Recuerden ustedes que se preparan 2 etapas mejor dicho, que la programación presupuestaria es anual, luego se ajusta trimestral, ¿sí? Y la programación de cada trimestre se elabora el mes anterior al mes al que se refiere. O sea, si yo voy a tomar el trimestre de enero, febrero y marzo, yo tendría que en diciembre haber hecho la programación. Pero es probable que hasta los últimos días del mes de diciembre no tenga, entonces se hace los primeros días. Pero la idea es que la programación de abril, mayo y junio se haga durante marzo. Y recuerden que esta programación tiene que ver, se hace en forma conjunta con tesorería, que es la que recibe información de cuánto se va a recaudar. Bien. ¿Cuál es la ventaja de esto, de hacer conciliar la ejecución del presupuesto con la recaudación? Se conoce cuál es el ciclo estacional de los ingresos, cuando hay mayor y menor recaudación. Se conoce cuando hay déficit estacional de caja, quiere decir que no se recauda mucho y tenemos muchos gastos. Hay que resolver la tesorería. Tesorería tiene que resolver cómo buscar las soluciones para dar una respuesta a esta necesidad de fondos. Por ejemplo, para pagar sueldos, que no los podemos pasar al otro mes. ¿Sí? Además, hay que mantener los recursos en un nivel adecuado.
No hay que gastarse este mes, este trimestre, recaudé mucho, me gasto todo. Tengo que saber planificar y guardar prudentemente a través de una planificación financiera ordenada para que yo tenga plata todo el año y pueda, gastar todo el año, hacer frente a los gastos. Otra cuestión importante es que cuando yo voy a programar, hago la programación presupuestaria, trabajo junto con la programación financiera que hace tesorería. Entonces entran en juego que yo puedo programar el presupuesto de una manera genial, pero puede ocurrir que no tenga los fondos para pagar. Entonces, ¿qué hace la Oficina Nacional de Presupuesto? Trimestralmente le dice a los SAF cuánto pueden comprometer, por trimestre. ¿Qué es comprometer? Emitir órdenes de compra o firmar contratos con valores identificados y con proveedores identificados. Usted en este trimestre puede comprometer esta cantidad o este valor del presupuesto. Y ese valor se llama cuota compromiso. Usted puede firmar contratos, emitir órdenes de compra por estos valores. Y comienzan a prestar el servicio los proveedores. Ahora, cuando vayan a vencer esos compromisos asumidos, es en el momento en que se devenguen y se genere la obligación de pagar, entonces le diremos a cada SAF cuánto tiene para pagar, para que organice sus pagos. Y ese valor va a depender de lo que tesorería le diga a presupuesto de cuánto tiene para gastar, para pagar. Ese valor no es igual al valor de la cuota compromiso. Es un valor que depende de la disponibilidad financiera y recibe el nombre de cuota devengado. Es decir, que en la programación presupuestaria tenemos dos actrices importantes. La cuota de compromiso por el cual la oficina de presupuesto le informa a cada SAF cuánto puede comprometer en ese trimestre. Y luego se firma el contrato o se emite la orden de compra y comienza a prestarse el servicio al Estado. Luego entra el momento de que ya se ha devengado el servicio o la entrega del bien. Entonces hay que pagar. Entonces hay que hablar con presupuesto para que se ponga de acuerdo con lo que va a recaudar tesorería para que le asigne un monto a cada SAF. Y ese monto que se le asigna a cada SAF recibe el nombre de cuota devengado. Esto nos lleva
Entonces, a que se elabore en cada organismo durante el mes anterior cuáles se establece cuáles son las órdenes de pago y los contratos que va a necesitar y se los tiene que presentar a la oficina de presupuesto antes del día 20 del mes. Es una etapa conjunta de los órganos rectores del sistema presupuestario y de tesorería. Y la Oficina Nacional de Presupuesto es la encargada de elaborar las propuestas de cuota compromiso y de cuota de vengado. Las cuotas compromiso se establecen por trimestre. Y si el SAF no los usa, no pasa nada. Pero las cuotas de devengado se asignan mensualmente. Y si no las usó, la perdió. No es que dice, uy, yo el mes pasado me quedaron 100.000, los quiero sumar al mes que sigue. No, usted no lo usó, lo pierde. La ejecución del presupuesto se verifica entonces entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La ejecución del presupuesto está formado por dos partes. La ejecución del presupuesto del gasto más la ejecución del presupuesto del recurso. Bien, de esta manera queda concluida la etapa de la ejecución. ¿Sí? Y ahora ya hemos visto que la etapa de la ejecución termina el 31 de diciembre, entonces viene la última etapa. La etapa de la evaluación. En la etapa de la evaluación, ¿sí?, que es la última estación que estamos visitando hoy, se produce la clausura o el cierre del ejercicio. Es el momento que se ha cumplido el periodo de vigencia del presupuesto. Ya no puedo usar más el presupuesto. Se cierran las cuentas. Y ya puedo decir con precisión cuál ha sido el monto del gasto que corresponde a ese año. ¿Y cuál es el monto de los recursos con que fueron atendidos? Y si queda algún saldo también. En el régimen nacional, el cierre de las cuentas de recursos y gastos, esto lo dice la ley. Van a buscarlo ustedes en la ley también. Las cuentas de recursos y gastos se cierran el 31 de diciembre de cada año. Y con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo a ese ejercicio. Ya será para el otro ejercicio. Los gastos que se hayan devengado en el ejercicio X y no se hayan pagado hasta el 31 de diciembre, se van a cancelar el año siguiente, como corresponde. Ahora, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, los vamos a cargar al otro ejercicio. Ya no corresponden a este ejercicio porque se consideran ejecutados en el ejercicio al momento del devengado. Si se comprometieron, pero no se devengaron, entonces pasan al otro ejercicio. La evaluación
debe distinguirse con claridad dos conceptos: evaluación y control. En esta clase, en esta instancia, en esta parte de la ley habla como parte del proceso presupuestario la evaluación de la ejecución presupuestaria. Y el control le corresponde al Poder Legislativo después, el año que viene, cuando presentemos la cuenta de inversión. ¿Por qué hice esto? Porque normalmente se confunden. Evaluación no es lo mismo que control, y acá hay que, vuelvo a insistir en la exquisitez técnica. Yo cuando hablo de evaluación de la ejecución presupuestaria, me estoy refiriendo a la actuación primero del orden interno, el control interno, que lo ejerce el propio Poder Ejecutivo, y en este caso a través de la Oficina Nacional de Presupuestos. Eso es la evaluación. Cuando yo hablo de control, estoy refiriéndome al control que lleva a cabo el Congreso, al control externo, solamente para poder establecer con delicadeza el alcance de las palabras. Estamos en evaluación. El artículo 44 de la ley 24.156 dice que la Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la Administración Nacional, tanto en forma periódica durante el ejercicio, acuérdense que habíamos puesto el seguimiento de la ejecución presupuestaria, como al cierre del mismo. Para ello, para que pueda hacer ese seguimiento y esa evaluación, la Oficina Nacional de Presupuesto, todas las jurisdicciones y entidades tienen que llevar registro de la gestión física de la ejecución de presupuesto, de los bienes y servicios que producen. Tienen que llevar el registro de la ejecución presupuestaria, o sea que tienen que mostrar no solamente números, sino hechos. El artículo 45, que sigue hablando de la evaluación presupuestaria, dice que con base a la información anterior, tanto de la ejecución financiera como de la ejecución física, va a efectuar la información, va a trabajar junto con la Contaduría General de la Nación. Va a efectuar el análisis crítico de los resultados, tanto físicos como financieros. ¿Eran todas las vacunas que había que poner? ¿Eran todas las calles que había que enripiar? ¿Eran todas las comunicaciones que tenían que salir? ¿Eran todos los documentos que había que emitirse? Y si detecta en el control, que es en la evaluación es comparar también, y si encuentra debilidades, que no funciona bien el sistema de control interno, que no hay buenas actividades de control frente a los riesgos, tendrá que preparar un informe mostrando las situaciones detectadas, los riesgos y las actividades de control o recomendaciones. La evaluación de la ejecución es medición de resultados obtenidos, comparación con los resultados programados, análisis de las variaciones y cómo se resuelve, cómo se corrigen las desviaciones. Este informe, esto que hace la Oficina Nacional de Presupuesto de evaluar
periódicamente y al final del ejercicio evaluar cómo se viene haciendo la ejecución física y financiera, ¿a quién le importa? ¿A quién lo dirige o lo guarda en un cajón? No. Lo puede mandar a las unidades ejecutoras de programa, a las autoridades jurisdiccionales. Es decir, que puede mandarlo a la justicia, las autoridades superiores, el Congreso de la Nación, los ámbitos académicos, a la ciudadanía. Es decir, no es un trabajo en vano, tiene destinatarios. Entonces, de esta manera, terminamos de ver las 4 etapas del proceso presupuestario, ¿sí? Y luego de esto, entonces, que ya tenemos estas 4 etapas desarrolladas, vamos a poner el foco un momentito otra vez sobre la formulación. Ese trámite tan importante que comienza en marzo del año anterior. En la formulación tenemos que ver cuáles son las técnicas que hay para elaborar un presupuesto. Sí, pero profesores, ya nos ha dado toda la programación, sí, pero la técnica de cómo elaborar, de cómo planificar, de cómo definir objetivos, de cómo analizar las alternativas de acción, mejor vamos a contratar, mejor vamos a construir nosotros. Todo eso y cómo se puede controlar, es decir, realmente el impacto que va a tener en el presupuesto, nos lleva a hablar que hay de distintas formas de formular presupuesto. La primera técnica que conocemos de cómo elaborar un presupuesto es una técnica tradicional, que significa proyectar gastos, hacer una planilla de gastos. Vamos a gastar en personal, en gastos de personal, en gastos de bienes de consumo, servicios no personales. ¿En qué vamos a gastar? ¿Y cómo nos vamos a endeudar? ¿Y qué vamos a recaudar? Y tratamos de que combinen los gastos y los recursos. Y si tengo superávit, digo qué voy a hacer con lo que me excede. Y si tengo déficit, veo si disminuyo gasto o me endeudo. ¿Sí? Acá no hay mucha responsabilización en esto de cumplir metas y resultados. ¿Sí? Solamente hago una técnica tradicional, un listado de gastos, un listado de recursos pensados y veo cómo los puedo cerrar con déficit cero. Es lo más irresponsable que hay. Entonces, las técnicas de elaboración de presupuesto tenemos la tradicional, que las acabo de mencionar, que es la menos recomendada. Tengo presupuesto por programa, presupuesto participativo y presupuesto orientado a resultados. No es mi intención dar un seminario sobre técnicas de elaboración y presupuesto. Yo necesito que ustedes entiendan de qué se trata cada uno de estos. Veamos el primero, el presupuesto por programa o por curso de acción. El presupuesto por programa es el que se aplica en Nación y se aplica en la provincia de Salta, pero recibe un nombre muy parecido que es curso de acción. Es una forma, hacerlo por programa, es una forma de que quien está formulando el presupuesto capture las necesidades de bienes y servicios. Que detecte dónde hay problema y con qué bienes y servicios se podrían satisfacer. Entonces, el presupuesto por programa muestra, refleja
la producción de bienes y servicios que el Estado va a desarrollar para satisfacer las necesidades. Queda claro de leer un presupuesto por programa qué es lo que anda necesitando la gente. Es una técnica. Ustedes han visto que existe el clasificador por programa, programático. Es una técnica mediante la cual vamos a, y teniendo identificados los productos, vamos a ver quién lo va a producir. Primero identificamos quién lo va a producir. Ahora, puede ocurrir que un solo programa, o sea que una sola entidad o jurisdicción tenga un solo programa porque produce un solo bien destinado a satisfacer una necesidad pública. Pero también puede ocurrir que dentro de una misma entidad o jurisdicción existan distintos programas que producen distintos productos para satisfacer las necesidades públicas. Lo hagamos práctico. Por ejemplo, pensemos en la universidad. La universidad tiene distintos programas. Tiene el programa académico de la carrera de contador público que busca obtener egresados de la carrera de contador público. Tiene otro programa que se llama Los Técnicos en Perforaciones, que busca un producto que se llama Técnicos en Perforaciones, que tiene otro programa que se llama la producción o la carrera de enfermería, cuyos productos son enfermeros recibidos, ¿correcto? Pero podemos identificar cuánto cuesta, teniendo en cuenta cuánto se gasta en cada programa, en cada carrera, podemos tener una idea de cuántos alumnos se pueden recibir y cuánto nos cuesta cada alumno. Por eso era tan importante cuando veíamos el índice de deserción, porque es todo un costo que va quedando en el camino y después nos hace caro cada contador que se recibe o cada enfermero que se recibe. Entonces, es cierto que podemos determinar el costo propio de cada programa, pero también es cierto que las 3 carreras necesitan la existencia de un decano. O sea que el costo del decano tiene que repartirse entre las 3 carreras o los 3 programas. Y luego viene por aparte, por allá, el programa alimentar o el programa comedor. Que el programa comedor también le sirve a las 3 carreras. Entonces habrá que distribuir el costo no solo específico de cada programa, sino también los gastos del rector o las actividades centrales y de las actividades comunes. Un presupuesto por programa pone al desnudo qué hace el Estado, qué produce el Estado. Y si un área o sector de la administración, alguna entidad, alguna jurisdicción, no puede responder a la pregunta ¿usted qué produce? Pues hay que cerrarlo. ¿Usted qué hace? Bueno, pero usted dirá, no, bueno, pero el comedor no produce comida para afuera. No lo va a cerrar, profe. No, pero es una actividad común que produce hacia adentro de la propia universidad. Entonces, es un producto interno, ración de comida o alimento o estudiante que haya almorzado o recibido las proteínas necesarias para poder estudiar. ¿Qué me interesa a mí?
que entiendan que es una técnica que permite identificar qué hace el Estado, que se maneja con el sistema de caja negra, quiere decir que hay insumos, hay un proceso productivo y hay una salida que se llama producto. Y que esos insumos pueden ser directos, en el caso de los profesores de cada carrera, o pueden ser indirectos, como por ejemplo el caso del costo del decano y el costo del comedor. Esto tiene que ver con la visión productivista del Estado. Acuérdense que ya no es el Estado un mero gastador, sino que produce bienes y servicios. Esto hace bien para la ejecución del presupuesto, pero también es muy bueno para el control y la evaluación presupuestaria, tanto en términos físicos como financieros. Permite hablar de insumos, que son lo que ingresan al proceso: alumno, horas hombre, luz, gas, comida, todo lo que ingresa al proceso. Los productos, que son los que salen del sistema. Hay relaciones insumo-producto, cuántos profesores por alumno, tipos de productos. Hay productos que son independientes, por ejemplo, el contador. Pero si el contador necesitaría aprobar una tecnicatura previamente, entonces estaríamos frente a productos conjuntos. Productos presupuestables. Aprendo a asignar bien los costos, ¿sí? Y no se pierden los costos. Bien. Si no tengo un buen alumno alimentado, probablemente tengo una relación de condicionamiento que el alumno no va a tener un buen rendimiento académico. Ahí es una relación de condicionamiento. Bien. Tipificación de producto. Una ración de comida del comedor es un producto intermedio, porque me sirve para obtener el producto final, que es el alumno recibido. Bueno, se llama programa a toda. El programa, entonces ya hemos dicho que va a tener categorías dentro de sí mismo para organizarse, que yo se los voy a dejar, se los voy a se los dejo en el material. Entonces, ¿qué otro tipo de técnica tenemos para presupuestar? Tenemos el presupuesto participativo. Es un mecanismo que incorpora el debate de acuerdo y al voto ciudadano. El presupuesto participativo se da mucho en los municipios, ¿sí? Nosotros en Salta Capital tenemos el presupuesto participativo. En Chaco, en Tucumán, en Rosario, la comunidad participa a través de un mecanismo en definir cuáles van a ser las acciones que debe desarrollar el Estado. Es un proceso a través del cual la ciudadanía se reúne, delibera y define o construye acuerdos. Queremos que hagan otra escuela, queremos que hagan un jardincito, queremos que hagan la plaza, queremos que se haga un seguimiento del sistema de vacunación. Entonces se asigna un porcentaje del presupuesto para atender los requerimientos especiales que hagan los vecinos, ¿sí?
Y eso se hace en armonía con el plan de desarrollo que tenga nación, provincia o municipio. Pero donde más se usa es a nivel de municipalidades. En Salta Capital, en marzo del 2003, se dicta la ordenanza 11.887 y esa establece que va a garantizar la intervención directa de los vecinos en la elaboración de prioridades barriales, participar en la discusión de políticas presupuestarias del municipio y realizar el seguimiento de los recursos asignados. Entonces, la idea es que se hacen reuniones, foros barriales, ahí se debate, se prioriza, se ponen todos de acuerdo, se juntan con los funcionarios públicos, logran armonizar y se eleva eso como parte a ser incorporado dentro del presupuesto, generalmente, insisto, municipal. Y el presupuesto orientado a resultados es aquel presupuesto que parte también de la concepción de la caja negra. Piensa también en insumo, en un proceso productivo y en los productos, pero avanza un paso más, va hacia los resultados, porque los resultados tienen que ver con lo que se prometió en el plan de gobierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que un presupuesto orientado a resultado no es solamente que me diga a mí, enripiamos 400 calles, asfaltamos 200 calles, hicimos tantos metros de cordón cuneta. No me sirve. Me tiene que decir cómo le ha cambiado la vida eso al ciudadano. Por eso tienen que ser presupuestos orientados a resultados. Ya se está trabajando en ciudades muy organizadas y con alta cultura de ciudadanía, están trabajando en presupuesto por resultado. Todavía nosotros nos hemos quedado quizás pensando en el producto, pero vamos a ver, siempre hago un ejemplo dramático. Supongamos que el plan de gobierno fue la disminución en 3 puntos o en 10 puntos de la muerte de los niños menores de 3 años por sarampión o por rubiola o por lo que fuera. Entonces, la acción es la campaña, el insumo son los enfermeros, los médicos, los agentes sanitarios, la jeringa, el algodón, el alcohol y la vacuna, que se someten al proceso productivo, identifican los niños, hacen los listados, llevan la vacuna cerca de los niños, los vacunan, los controlan, que tomen todas las dosis. ¿Y cuál es? Entonces yo, si tuviera un presupuesto por programa, digo, tuve 12.832 niños vacunados sobre un total de 13.000. Es decir, que he tenido un déficit de atención de tantos niños. Entonces, pero a mí lo que me importa en el presupuesto por resultado es disminuir en 10%, o sea que tengo que esperar un tiempo, 2 o 3 años, para ver si la campaña de la vacunación ha sido real, si ha tenido buenos resultados y entonces he cumplido con los resultados comprometidos. Eso, por supuesto, implica un mayor compromiso, un mayor trabajo, seguramente presupuestos plurianuales con gran proyección hacia futuro. Acá es muy importante definirlo los resultados, presupuestar los productos, pero que los productos son los que van a incidir en el logro de los resultados. Ver quiénes son los responsables. Acá no es sanidad, los agentes. No, los agentes, los enfermeros, los médicos tienen nombre y apellido.
porque tienen que rendir cuenta después por los resultados y tiene que establecerse mecanismos de seguimiento. Hay que ver dónde tenemos que hacer los ajustes para ir mejorando los productos que nos determinan los resultados. Bien. Un ejemplo era, si lo que queremos es mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, uno de los resultados que podemos buscar es la disminución de la desnutrición crónica, la reducción de los delitos y las faltas que afectan a la seguridad ciudadana, la mejora de acceso de los pequeños y de los pequeños productores agropecuarios a los mercados. El presupuesto, entonces, de esta manera se va a convertir en una herramienta eficiente, eficaz, que nos permite tomar mejor las decisiones y es muy bueno trabajarlo con la evaluación, se hace con el sistema de la matriz del marco lógico. Bueno, cuando uno pone un presupuesto orientado a resultados, tiene que saber que no basta la gestión pura de los programas, del seguimiento, sino que normalmente los presupuestos por resultado van acompañados de incentivos. Si logramos disminuir más puntos en la mortalidad infantil, vamos a tener mejores, por ejemplo, algún premio, algún bono para a quienes logren los resultados. Bueno, entonces el proceso presupuestario se permite mirarse al Poder Ejecutivo porque todo ocurre, la evaluación ocurre dentro del Poder Ejecutivo. Y usted es la Oficina Nacional de Presupuestos y a usted lo estoy evaluando. ¿Está? Bien. Estas son preguntas que podríamos hacernos para ver cómo estamos. En el marco de la Ley 24.156, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la relación entre la etapa de formulación y de aprobación del presupuesto? ¿Alguien se juega con alguna respuesta? Ahí está la respuesta. Ahí les mando más preguntas para que hagan un autocontrol ustedes. Y en la próxima clase vamos a seguir a partir de esta, de las 6. Ustedes van a repasar las otras y yo se las voy a mandar a la clase grabada. El día miércoles seguimos trabajando con el sistema presupuestario. Y vamos a entrar el día miércoles directamente con el cierre de cuentas y la determinación de resultados y el esquema ahorro, inversión, financiamiento y los resultados presupuestarios. Muy bien, que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.